Una de las tesis que quiero discutir es en qué medida la política que se llevó a cabo a partir de Lehman Brothers, sobre todo, de inyectar masas importantes de recursos en el sistema financiero, han resuelto el problema crucial que tiene la economía mundial. Y de igual modo, esta decisión de ayer de la Reserva Federal, por ejemplo, decidiendo sostener una baja tasa de interés e inyectando más recursos, puede ser exitosa o podemos terminar una situación de trampa de liquidez. Las cifras confirman casi lo obvio, como los países pequeños de la zona del euro han sido los más afectados por el cimbronazo de la caída de las deudas, y como en el otro extremo, la Argentina es uno de los países que ha conseguido una reducción sustancial en la tasa del desempleo. Este es un dato que parece que ahora va a ser de 7,3 y no de 7,4, y paralelamente ha tenido un buen desempeño macroeconómico superando todas las previsiones. El gráfico que explica las raíces de la crisis internacional. Y esa raíz es una raíz de largo plazo, muy vinculada con cómo ha evolucionado la productividad del trabajo en los países desarrollados, cómo ha evolucionado los salarios en los países desarrollados. La forma en que crecieron los salarios y la remuneración de los trabajadores en los países desarrollados no supone una capacidad adquisitiva suficiente para este boom de crecimiento en la oferta. Lo que cubrió la brecha fue la política crediticia, o sea, la política crediticia cada vez más flexible fue la que permitió a estos sectores de la sociedad acceder a los bienes que no hubiera accedido normalmente en función de sus ingresos. En vez de ocurrir una crisis normal de sobreoferta, esa crisis de sobreoferta se posterga mediante una política crediticia muy activa. Y esa política crediticia lleva a que crezcan más cada mes los paquetes crediticios de alto riesgo, y eso es lo que explota a fines de 2007. De paso, llevamos 4 años sin poderle encontrar la vuelta al problema creado por esta burbuja generada por la política crediticia. Entonces, se advierte que desde el momento en que la Argentina está en el piso, o sea, 2002, a la actualidad, nuestro comportamiento de deudores ha evolucionado inversamente con los países que ahora tienen problemas. Ahora, a diferencia de lo que era la historia de la Argentina, hemos tenido una importante ganancia de intercambio. La ganancia de intercambio es lo que figura en la segunda columna. Por ejemplo, el último año la ganancia de intercambio alcanzó a la bonita suma de 27.600 millones de dólares. Ese es el segundo concepto. Y el tercer concepto es los pagos a factores del exterior, básicamente utilidades, dividendos, intereses, etc. Si uno toma lo que produjo, le suma lo que ganó por el comportamiento de los precios y le resta lo que pagó por servicios, tiene lo que se llama el ingreso nacional. Y mientras que el Producto Bruto creció el 36,5%, el ingreso nacional creció un 58%. Esta es una situación absolutamente no tradicional en la Argentina. La Argentina siempre tenía un ingreso nacional que era inferior al producto. La evolución de los precios internacionales, combinado con muy buenas cosechas, permitió que el ingreso nacional sea notablemente superior al producto. Pero lo cierto es que la plata en el bolsillo, la plata con la cual se queda el residente, después de la ganancia de intercambio, después de haberle pagado al factor externo y después de haber pagado los impuestos, es más bajo, crece menos que lo que creció el producto. Esto, según cómo se lea, puede ser una señal amarilla, puede ser una señal de mayor eficiencia recaudatoria, es un indicador de cómo pesan las retenciones en la economía argentina. Es una cosa para leerlo desde varios ángulos, pero es un dato que tenerlo bastante en cuenta. En la actualidad, si nosotros deducimos lo que son deudas intrasector público, lo que son las deudas con los organismos multilaterales tipo BID o Banco Mundial, que normalmente se refinancian,
advertimos que la relación entre la deuda, o sea, la deuda con acreedores privados, se ha reducido al 13% del producto. Puede ser un poco más alto después de un acuerdo con el Club de París. O sea, en este cálculo no están incluyendo la deuda por debajo de la línea, que es la que queda con los acreedores privados, italianos y japoneses y demás, y la deuda con el Club de París. Pero en general es una situación muy favorable. Este dato de la Argentina no está en riesgo de default hace 30 días o hace 60 días, no era muy importante. Hoy es extremadamente importante. ¿Por qué no está en riesgo de default? Porque una parte significativa de la deuda es con organismos multilaterales que se refinancian, porque otra parte de la deuda la tiene con el Banco Central, o la tiene con la ANSES, o la tiene con otras instituciones, o con el Banco Nación, y porque además la parte de deuda con acreedores privados se bajó mucho con la renegociación de la deuda que se llevó a cabo, ¿no? Cuando empezábamos a hablar de la economía argentina hace 7, 8 años, generalmente nos preguntaban qué opción había el dólar, y hay amigos acá que saben que yo les decía el oro, el oro, el oro. El oro ha subido el 405% en los últimos 10 años contra una devaluación del peso del 23%. O sea, aquel que se quedó en pesos perdió y aquel que compró oro, claro, no es tan sencillo comprar oro, pero la opción es por las materias primas. Esto se refleja en estos indicadores. Tiene dos efectos. Por un lado, es para la Argentina una buena noticia porque sus materias primas se valorizan notablemente, pero por otra parte, esta evolución de las materias primas para hacer alimentos está empujando permanentemente hacia arriba los precios internos, los costos de producción y por ende los precios de los alimentos. Esos mayores precios de las materias primas tienen impacto sobre los precios, pero sobre todo tienen impacto en los mercados financieros. La otra cosa que ocurre es a dónde va el dinero, y se advierte que la combinación de tipos de cambio bastante estables o tendiendo a apreciarse fuertemente, como es el caso del Brasil, con tasas de interés internas atractivas, y el hecho de que en el mundo la tasa de interés es cada vez más baja provoca un aflujo notable de capital de corto plazo hacia América Latina.